Buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Toro. Soy magistrado juez de instrucción número 36 de Madrid. También tengo el honor de pertenecer al Consejo de Administración de la Sociedad de Altos Estudios Internacionales y les agradezco a todos ustedes que un año más podamos compartir una serie de conocimientos. Como les dijo ayer nuestro rector, don Juan Solaeche, en el curso vamos a tener una serie de intercambios de opiniones donde van a surgir infinidad de cuestiones que en la realidad están pasando todos los días. Desde este momento les traslado mi más salutación profunda, pero les incentivo a todos ustedes a que a los profesores nos pongan en el brete con esas preguntas que pueden ser capciosas, sugestivas, con una inclinación del tipo que sea, no nos importa. Creo que ustedes deben de saber la realidad en el ámbito estrictamente jurídico, en mi caso, en el ámbito policial, en los expertos que nos van a trasladar sus conocimientos, en el ámbito de la investigación y del periodismo, pues mañana tenemos una persona que lleva 20 años dedicándose a la inteligencia, además de ser periodista, y nosotros aceptamos ese reto como profesor de la Sociedad de Altos Estudios Internacionales. En el ámbito didáctico, decirles únicamente que yo tuve la desgracia o la suerte de ser la primera tesis doctoral que en el tema de menores se hizo en España allá por 1991, donde todavía teníamos tribunales tutelares de menores, y desde aquel momento a ahora he tenido que emitir informes a todos los fiscales generales del Estado, a todos los ministros y desde hace aproximadamente 8 años al Consejo de Estado, a un consejero con carácter permanente que es don José Luis Manzanares Samaniego, el cual pues ha confiado en mis cortos conocimientos y cuando va a surgir un anteproyecto de ley pues me pide la posibilidad de cómo se podría adaptar a nuestra legislación española. No es que vayamos atrasados, es que hemos entrado en Europa, como luego veremos, en 1985, cuando otros países de nuestro entorno llevan desde 1945, es decir, 40 años antes, y nosotros estamos tratando de adaptarnos a el ritmo de las directivas y de las decisiones marco. Y luego ya verán los problemas que hemos tenido para solventar todas las transposiciones al ritmo que nos iba exigiendo Europa. En mi ponencia ya le he visto que la exposición se llama Blanqueo de capitales y delito fiscal. Pero para entender el blanqueo de capitales hoy sería aconsejable que viésemos el delito, cualquiera de ellos. No es necesario que hablemos del delito fiscal, que sí se lo voy a desarrollar. Pero la importancia de la ponencia y la internacionalización de la ponencia está basada en 3 aspectos muy claros y concretos. Primero, los fondos europeos que aparecen regulados dentro del delito fiscal. En segundo lugar, el blanqueo de capital con las exigencias que nos va a exigir Europa desde el año 2015, el mes de julio, justamente cuando entró la última reforma de nuestro Código Penal, y cómo Europa ha reaccionado
a situaciones de blanqueo de capitales en el Principado de Mónaco y a lo mejor les suena más Andorra. Bueno, pues todo eso es lo que yo voy a tratar de explicarles sin que en ningún momento se nos olvide de la reforma de nuestro Código Penal que ha entrado en vigencia el 1 de julio del 2015 de las consecuencias accesorias. Y, cómo no, nuestro barco patrón, que es la Oficina de Gestión y Recaudación de Activos. Esto es lo que voy a tratar de desarrollarles para no cansarles a ustedes, si pudiera, en 35 o 40 minutos. El que tenga interés en la ponencia se les facilitará a todos ustedes, pero es aproximadamente 126 páginas. Entonces, no voy a dar lectura a todas ellas, sino solo las cuestiones más importantes, para que nos quede claro los conceptos, que son 4, luego remarcar los fondos europeos, remarcar la banda o los grupos de organización criminal, también remarcar en el blanqueo de capitales la 4ª directiva y también, que no se me puede olvidar, las consecuencias accesorias. Empezamos con el primer delito, que es el delito fiscal. Aquí, como les decía, lo voy a desarrollar tipo extractos reducidos. Mi concepción germanófila hace que no utilice PowerPoint, pero que sí utilice las reglas mnemotécnicas de la frase corta. ¿Quién es el sujeto activo del delito fiscal? Y en esto el legislador ha sido muy claro. Artículo 305 del Código Penal. Y siempre dice el que por acción u omisión. En 1983 decía el legislador, el que defraudare. Bueno, ahora ya hemos establecido el que por acción u omisión. ¿Qué diferencia hay? Pues que antes eran las personas físicas y ahora pueden ser las personas físicas o las personas jurídicas. Y les puedo explicar a ustedes toda la incidencia que podemos tener con las personas jurídicas. Pero eso al legislador español le ha supuesto, desde el año 2010 que hemos establecido la responsabilidad de las personas jurídicas, 3 cambios en el artículo 31 bis. Por ello, quiero que se queden con el sujeto activo, persona física o persona jurídica, el que por acción u omisión defraudare a la hacienda pública. Esto es el concepto que luego aparece desarrollado dentro de la ponencia, pues tomando en consideración los parámetros de la sentencia de 1983, la de 1985, hasta la última de 10 de diciembre del 2015. Pero no quiero nada más que les quede claro que hay un sujeto activo, que es persona física o persona jurídica. Segundo elemento dentro de la defraudación fiscal, la cuantía. Y aquí en la cuantía el legislador en principio hablaba de impuestos, luego habló de tasas y al final, creo que con mejor criterio, habla de un concepto genérico, que es el de tributos. Y el tributo engloba 3 conceptos. Primero, la tasa, que es la utilización privada o el aprovechamiento especial del dominio público. Esta tasa se puede considerar con ese nombre como tal o con la denominación de precio público. La tasa y el precio público pueden componer un elemento del tributo, cualquiera de las 2 denominaciones, tasa o precio público. También las contribuciones especiales, denominadas estas la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicio público.
Como ven ustedes, en estas contribuciones especiales estamos dando cobertura a esas cantidades que recibimos para rehabilitación de inmuebles, que nos supone un beneficio respecto al inmueble rehabilitado. Bueno, pues si por eso tenemos que pagar una contribución especial, dentro de los tributos también tendremos que hacer esa declaración. Y por último, como tercer concepto dentro de los tributos, los impuestos, que están constituidos por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Sobre este particular, cuando tenemos que estudiar el Plan General de Contabilidad, nos encontramos que los abogados suelen hacer o eludir el pago de tributos a Hacienda por medio de contratos ficticios. Supuesto, ustedes me venden a mí un inmueble que no existe y yo les pago a ustedes una cantidad que nos repartimos. Ustedes deben de declararlo a Hacienda, pero si no lo declaran, estamos realizando, como luego veremos, una operación que se llama distribución o difuminación del dinero obtenido como consecuencia de un delito, que es un blanqueo de capitales. También, dentro de estos supuestos de impuestos, obtenemos y tenemos conocimiento de que los economistas, las operaciones son contables y pasan de un concepto del pasivo, pagos a largo plazo, lo convierten en amortizaciones a obtener. Pagos a largo plazo aparecería en el debe, es decir, lo que nosotros debemos a esa persona a largos años, pero al cambiarlo a amortización a largo plazo, lo hemos convertido como patrimonio de la sociedad. Estos son dos ejemplos que evitan el pago de impuestos de transmisión y actos jurídicos documentados desde concepciones diferentes, abogados y economistas. Abogados por medio de contratos, economistas por medio de, ellos llaman, dar conceptos diferentes a los conceptos del balance. En definitiva, son manipulaciones contables que modifican las cuentas de las empresas y que ahora, desde la Ley 31 del 2014, denominada de responsabilidad del gobierno corporativo, no se deberían de hacer. Pero ya saben ustedes que el Lazarillo de Tormes se escribió en España. A continuación, quiero ponerles de manifiesto el sujeto pasivo de este delito, del delito fiscal. El sujeto pasivo es la administración tributaria, es decir, la agencia estatal tributaria es el sujeto pasivo, es decir, el perjudicado. Es verdad que en algunas ocasiones, y ahí lo pongo de manifiesto en el artículo 30 de la Ley General Tributaria, el sujeto pasivo es la persona obligada a cumplir con las prestaciones tributarias establecidas en la ley, pero el perjuicio es la agencia estatal tributaria. Y esto se lo pongo de manifiesto porque recientemente, en una celebración de un acto de juicio, el sujeto pasivo ha dicho: la conducta de la investigada es inicua, no ha tenido participación en el hecho del delito fiscal de la entidad. Comentaremos, antes de terminar, este supuesto para que vean ustedes el caso ante el que nos encontramos. Bueno, pues a pesar de que la parte perjudicada, sujeto pasivo del delito, ha considerado que es una cuestión inicua,
con una doctrina singular, se acuerda la continuación del juicio. Ustedes deben de saber que el sujeto pasivo, es decir, el perjudicado, es la Agencia Estatal Tributaria. Y la Agencia Estatal Tributaria puede llegar a acuerdos. Pues miren ustedes, hasta la Ley Orgánica 7 del 2012, España parecía que no había causas de justificación y que en el momento en el que se había cometido un presunto delito contra la hacienda pública ya estaba condenado sí o sí. Sin embargo, tomando en consideración una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre del 2010, en donde Bulgaria dice: oiga, nuestra legislación asume que las personas jurídicas puedan llegar a mediación penal. ¿Quiere esto decir que el Estatuto de las Víctimas no lo podemos aplicar en Hungría? Y entonces le dijeron: mire, si usted lo tiene regulado como tal, asúmanlo, pero no me digan a mí que la persona jurídica puede llegar a mediación penal. Yo, dentro del Estatuto a las Víctimas del año 2001, considero que no. Sin embargo, ahora, en el Estatuto a las Víctimas que hemos traspuesto en España, en la Ley 4 del 2015, dice la Directiva 2012/29, oiga, el perjudicado es la persona que sufre los efectos del delito. O sea que si hemos establecido que el sujeto activo era la persona física o persona jurídica, también le debemos de dar la posibilidad de llegar a un acuerdo a esa persona jurídica y que pague lo que debe a Hacienda, porque ha eludido, porque no se ha dado cuenta, porque ha tenido un lapsus calami de memoria, pero que le dejen la posibilidad. Y por eso el legislador español, en la Ley Orgánica 7 del 2012, dice: mire, lo vamos a incluir la defraudación dentro del tipo penal, para que si usted, cuando se ha dado cuenta, ha hecho una autoliquidación, aunque a Hacienda le pueda incluir los intereses de demora por esa autoliquidación realizada fuera de plazo, vamos a darle la posibilidad de que lo haga. Pero también se ha dado cuenta que la propia Administración tributaria nos ha realizado la autoliquidación con el programa Padre y ha omitido datos. Y entonces, cuando dice: mire, ya sabemos que lo hemos hecho por el programa Padre y hemos tenido todos los datos que nos constaba suyos, pero a pesar de todo hemos tenido un error. Suele ocurrir frecuentemente con los hijos que viven en nuestros domicilios con edades superiores a 21 años y que perciben unas cantidades que no llegan a 8.000 euros al año. Hacienda lo da como que viven con ustedes, como que ustedes son los que deben de hacerse la retención, pero si la entidad que trabaja su hijo o su hija hace una declaración distinta, a ustedes les llama Hacienda y les dice: mire, hemos tenido un error y creemos que en vez de que usted nos pague 5, nos tiene usted que pagar 7. Esa autoliquidación realizada por Hacienda, si ustedes están conformes, no se entiende que ustedes puedan estar cometiendo delito alguno. Hasta la Ley Orgánica 7 del 2012 sí teníamos que formular reclamaciones administrativas ante el Tribunal Administrativo Económico. Y otro supuesto que Hacienda se dio cuenta, que es que se había devuelto indebidamente. Se había devuelto indebidamente cantidades. Y entonces había personas jurídicas que habían
concedido la posibilidad de tener descuentos en el IVA y descuentos a través de personas jurídicas vinculadas. Y se da cuenta Hacienda por una denuncia dentro de ese grupo de que se ha devuelto indebidamente unas cantidades a las empresas. Bueno, pues en estos supuestos también a las personas jurídicas se le dice que usted tiene que restituir la cantidad concreta y determinada. Teníamos un problema con el transcurso del tiempo en las deudas tributarias. Y hay dos sentencias que ha creado jurisprudencia en el Tribunal Supremo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sentencias de 6 y 26 de febrero del 2015, en la que el ponente, don Gonzalo Martínez Micó, entiende que, aunque la deuda tributaria esté prescrita, puede ser objeto de investigación. Porque si no, quitamos el delito continuado. Porque si ahora vemos que hay un grupo organizado, como luego veremos, y nos encontramos con que la defraudación que se ha realizado en el 2006, que incluso Hacienda ha devuelto dinero, pues nos encontramos en el 2015 que no podemos continuar el delito fiscal nada más que de las últimas 4 anualidades. El Tribunal Supremo ha dicho no, usted puede investigar desde el 2006, sin perjuicio de que luego el delito sea por las 4 últimas anualidades, pero sí puede considerar que empezó en el año 2006 o cuando fuese. Estas sentencias son de 6 y 26 de febrero. Cuando realiza el Consejo General del Poder Judicial la reforma del informe de la Ley Orgánica 7 del 2012, dice que no están de acuerdo porque se ha producido un alargamiento en el plazo de prescripción, porque saben ustedes que el ejercicio de este año 2016 se tiene que presentar en junio del año 2017, con lo cual 4 años atrás supone que sería el 2013, pero lo del 2013 es el ejercicio del 2012, con lo cual nos movemos en un plazo de 5 años. Yo entiendo que, tomando en consideración ahora estas sentencias del Tribunal Supremo, aunque es verdad que solo tenemos 5 años y que esos 5 años pasan rápidamente, creo que esta opinión del Consejo General del Poder Judicial creo que se podría solventar con ese artículo 324 tan denostado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde nos dicen a los jueces: oiga, en 6 meses terminen la causa, y si no, declárenla compleja, y como máximo 18 meses. Creo que 18 meses es tiempo suficiente para una buena investigación. También nos hablan de que el Consejo General del Poder Judicial, que esa regularización no se tomase como excusa absolutoria, sino que se tomase como atenuante a efectos de hacer una petición inferior en la pena. El quinto epígrafe al que me quiero referir es la actuación por medio de una organización. Y aquí sí traslado a todos ustedes, porque lo van a escuchar con bastante frecuencia, que en la Comunidad Económica Europea, cuando nosotros entramos, no se hablaba de normas penales. Es en Maastricht, después de estar España dentro de la Unión Europea, que entramos en 1985, cuando previamente nos habían dicho en Maastricht: oiga, el 7 de febrero del 92 vamos a hacer 3 grandes pilares. En el primer pilar están las comunidades iniciales con los tratados iniciales, Euratom, Carbón y la Comunidad Económica Europea. En el segundo pilar aparecía política exterior
y servicio común, o PECH, y en el tercer pilar aparecía justicia y asuntos de interior, que se conocía con el seudónimo JAI, J-A-I latina. En este tratado de Maastricht solo se hace la enumeración de esos tres pilares. Es en el Tratado de Ámsterdam, en el 98, donde ya se individualizan y el ámbito civil y mercantil le incorporan al primer pilar, en el Tratado de Ámsterdam de 1998. Y en el tercer pilar seguimos justicia y asuntos de interior, es decir, el ámbito penal. Y ahí nos damos cuenta que no avanzamos. En el proyecto de Tratado de la Constitución Europea del 2004 vemos que no avanzamos en el ámbito penal. Tenemos decisiones marco donde había dos sistemas totalmente diferentes: el sistema latino, que desde Alemania, Francia, Italia, Portugal, España, posteriormente Polonia, sí llegábamos más o menos a un acuerdo, pero chocábamos con el Common Law del Reino Unido. Reino Unido, que saben ustedes que se compone de 4 países: Reino Unido, País de Gales, Escocia y Irlanda del Norte. Y no asumían las concepciones ni respecto al investigado, ni respecto a la investigación, ni respecto a la obtención de pruebas, ni, bueno, ya no les digo nada respecto a la ejecución de sentencias. Por tanto, hemos pasado unos años difíciles. Es en el año 2005 cuando retomamos un programa plurianual del Consejo de Europa en Bruselas 2004, donde dicen, bueno, vamos a tomar de esta Constitución que no ha salido aprobada, que las fronteras no constituyan un obstáculo para la resolución de conflictos dentro de Europa, que el reconocimiento mutuo de las decisiones, la mejora en la colaboración por medio de designación de magistrados de enlace, la mejora de la calidad de la legislación europea y la coherencia entre los distintos Estados miembros sobre el ordenamiento jurídico internacional y las normas que teníamos del convenio de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y del Consejo de Europa. Con estos apuntes son con los que nos embarcamos en un Tratado de Lisboa. Tratado de Lisboa que yo les pediría a todos ustedes que obtuvieran la Carta de Derechos Humanos del Tratado de Lisboa de Diario Oficial de la Unión Europea de 14 de diciembre del 2007. ¿Por qué les digo que ustedes lo obtengan? Porque es la primera vez que el legislador europeo desarrolla una Carta de Derechos Fundamentales y la explica. Y ahí nos va a explicar por qué asume el dato personal como derecho fundamental, que no teníamos reconocido en el Tratado de Roma. ¿Por qué el legislador tiene que interpretar el Tratado de Lisboa no solo por el contenido de la Carta de Derechos Fundamentales, sino por su Tribunal Constitucional interno, nacional? Y en tercer lugar, como norma de interpretación de esa Carta de Derechos Fundamentales, es la Carta de Derechos Fundamentales del Convenio de Roma. Fíjense ustedes la importancia que tiene este Tratado de Derechos Fundamentales. Y se pensó que en el año 2007 íbamos a salir adelante con el Tratado de Lisboa, pero se nos opusieron 2 países, Chequia e Irlanda del Norte. Chequia por un problema del Skoda y Irlanda del Norte por un tema económico, por la doble imposición. Con lo cual hubo que retrasar la entrada del Tratado de Lisboa hasta el 1 de diciembre del 2009. Y si ustedes van a la base de datos del Diario Oficial de la Unión Europea y no le pide usted concreto el dato que les he dicho antes,
La Carta de Derechos Fundamentales de Lisboa sale publicada sin comentario alguno el 26 de octubre del 2012. Pero es la misma Carta del 2007 y además comentada en el 2007, que ya no vuelve a aparecer comentada en el Diario Oficial de la Unión Europea. En todos los países tenemos textos que se encargan de decirnos esto. En España, desgraciadamente, el único texto que conozco es uno del País Vasco, que está en euskera, en castellano y en francés. No conozco otro texto que desarrolle el comentario de este Tratado de Lisboa. Y con esta Carta de Derechos Fundamentales es con la que nosotros, aquí les pongo todas las decisiones marco, JAI, donde nos hablan de la organización delictiva, de la asociación estructurada, de las conductas de las personas, respecto a la organización. Con esas cartas son con las que el legislador, empezando en la Ley Orgánica 5 del 2010, establece el artículo 570 bis. Y cuando nos damos cuenta que además de esas asociaciones, que nosotros en nuestro Código Penal lo teníamos regulado en el artículo 515, hay asociaciones incluso mucho más peligrosas, pues le hemos establecido dos modificaciones más. Y la última de ellas es la Ley Orgánica 1 del 2015, donde se establece ya una definición de organización criminal, se establece ya una definición de grupo criminal y se establece una definición del delito continuado de estos grupos y bandas y organizaciones concretas y determinadas. Vamos a hablar, y no me entretengo más, de los fondos europeos. Miren, cuando hablamos de fondos europeos, el legislador ha querido dar un nombre muy genérico, que es el que defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea. El que defraude a los presupuestos generales. Le da igual. Le da igual. Pueden haber venido como subvenciones. Pueden haber venido como concesiones administrativas. Si ha defraudado a los presupuestos generales de la Unión Europea, comete delito. Artículo 305 en su párrafo tercero y 307. Pero los jueces, sin darles nombres, consideran que cuando el delito fiscal se comete en Suiza y se paga en España, no se comete delito fiscal. Les traigo un auto del año 2012 que un juzgado central de instrucción considera que cuando no se ha notificado el inicio de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de una deuda objetiva, se puede regularizar. Y en este caso no consta que a los herederos de X se le haya notificado la regularización. Cuando han llegado a España se le ha notificado y han pagado. Estamos hablando del pago de 4.500.000 euros en el año 2012. El magistrado considera que ha regularizado y que en base a esta Ley Orgánica 7 del 2012 se debe de archivar y acuerda el sobreseimiento libre en la fase de instrucción. Y la Audiencia Nacional le confirma el auto. También les pongo a ustedes de manifiesto la Ley 1 del 98, donde habla de los derechos y garantías del contribuyente, las alegaciones que se pueden hacer basados en el artículo 66. Cuando he terminado la ponencia, he observado que me faltaba por mencionarles la apreciación de un voto particular que va a dar muchos problemas jurídicos a la gente que defraude.
El Tribunal Constitucional, en una sentencia de 25 de junio del 2015, que confirma una sentencia del Tribunal Supremo dictada por delito fiscal, hay un voto particular que me preocupa. En el voto particular de esta sentencia dice: oiga usted, cuando haya problemas en la cuota defraudada y que cuando ya se pueda determinar, uno siempre suele decir que es menos de 120.000 euros la cuota defraudada, y Hacienda siempre suele decir que es más de 120.000 euros. Y hay cantidades que oscilan mínimamente, como era este caso. Bueno, pues en este voto particular, la magistrada del Tribunal Constitucional, que lo que me preocupa, dice que cuando no hay seguridad en la cuota defraudada y se pague por el investigado, ella opina que es una causa exculpatoria de la responsabilidad. Es decir, que no se debe de condenar a la persona por delito fiscal siempre que pague. ¿Y por qué me preocupa? Porque si el legislador en esa ley orgánica 7 del 2012 le dice: oiga, siempre que no sepa que se ha iniciado procedimiento de reclamación, de reintegro, de restauración, si él tiene conocimiento, usted lo podrá tomar en consideración como atenuante cualificada o muy cualificada, pero lo que no puede usted es dejarle sin delito. Y esto es lo que el legislador ha querido decirnos. Paso inmediatamente, para no cansarles, al supuesto que hablábamos de que se está celebrando el juicio. Una entidad holandesa constituida en Holanda, el Instituto NOOS, acuerda constituirse en España, para lo cual nombra 2 administradores, que son 2 personas jurídicas: Aizón y Diego Torres Sociedad Limitada. Aizón Sociedad Limitada y Diego Torres Sociedad Limitada. Diego Torres Sociedad Limitada, administradora, representante legal y cuenta partícipe o titular del 50% de las acciones, la mujer de Diego Torres. Diego Torres, socio del 50% y titular de un contrato de mandato de la representante legal para hacer y deshacer todo en la sociedad, con 2 limitaciones que le establece la mujer. Primera, que cada 6 meses le dijese lo que había hecho, y segunda, que las cuentas las presentaba ella. Con eso se dejaba en medio todo lo demás. Aizón SL, representante legal, administrador, señor Urdangarín. La infanta, socia, nada más. Y firma en 2 casos: el cambio de domicilio y, por si le ocurría algo al representante legal, en la cuenta, en sustitución. Estos son los 2 únicos actos. Y ella ha sido procesada, encartada, encausada por ser cooperadora necesaria de 2 delitos fiscales que ha cometido la entidad Aizón SL, del que responde el representante legal. Y dirán ustedes: oiga, pero ¿cómo ha ocurrido esto? Solo hay un precedente de esas condenas, que es en el caso de el señor Roldán, con ocasión de llevarse los fondos reservados, los fondos del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil. A la segunda mujer, que había estado privada de libertad, la condenan porque debería de haber sabido de dónde le venía el dinero a su marido, y le condenan a 2 años. Este es el único supuesto que, como cooperador necesario de un delito fiscal, hay una sentencia del Tribunal Supremo, pero en ese caso la agencia tributaria sí había ejercitado la acción. Y basado precisamente en eso, es lo que dice: bueno, es que en el caso Botín el fiscal decía que no había delito.
Y aquí dice lo mismo, que no hay delito por parte de esta persona. Oiga, habrá delito por parte del administrador, por parte de la persona jurídica, pero estamos hablando de que esta señora, como máximo, podría ser un tercero locativo, el que se gasta el dinero sin saber si es lícito o no, pero lo ha restituido. Este es el supuesto que les quería trasladar. Estamos en el blanqueo de capitales, y el blanqueo de capitales, yo les he traído una definición que viene regulado en los artículos 301 a 303. Es verdad que siempre nos han dicho Europa, es que ustedes no nos recogen todo lo que dicen nuestras decisiones marco. Es verdad, al principio decíamos el que adquiera, convierta o transmite a bienes. Bueno, es que no nos ha metido usted todos el poseer o utilizar. Bueno, pues la Ley Orgánica 1 del 2015 ya hemos introducido el que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva cometida por él o por terceras personas, o realice actos para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. El blanqueo, por tanto, es un conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o de legalidad a bienes o activos de origen delictivo. Yo las tres les indico aquí todas las sentencias, la sentencia del 2013, las del 2014, pero básicamente los caracteres del delito es lo que quiero que al menos poder transmitir con claridad. Colocación, que es la actividad por medio de la cual el delincuente introduce en el sistema financiero el dinero obtenido de una actividad ilícita. Y se puede realizar de infinidad de formas. Este señor que se hacía denominar en las redes sociales Mr. Bank y que tuvimos la gran suerte aquí en España de dejarle sin operatividad en el mundo, pues lo hacía comprando Bitcoin y Little Bitcoin. Bitcoin es la moneda virtual que hoy en día existe en el mundo. Afortunadamente, los mecanismos de control solo son en dos monedas, en yen o en dólares. Con lo cual, pues, el que dice, bueno, es que tengo Bitcoin, ya, pero cuando lo pase usted al efectivo, está usted identificado. Nosotros le hemos identificado por eso. La segunda actividad o caracteres que hemos visto con carácter genérico: difuminar el dinero haciéndole borrar su procedencia, ingresándolo nuevamente en el sistema financiero. O sea, difuminar, dilapidar ese dinero que han obtenido. Y el tercer supuesto es recuperar ese dinero por parte del propietario. Porque bueno, está muy bien que se ha colocado, se ha difuminado, pero bueno, ¿cómo viene otra vez a mí? Bueno, pues ahí la última que hemos visto es comprándose a sí mismo, a través de una persona jurídica, un piso inexistente. Les cuento. Un señor va a un notario y comparece con otro señor que es consejero delegado de una empresa de la que él es administrador único. Y el consejero delegado le ha nombrado el consejo de administración para ese acto que comparezca en nombre de la empresa. Y le vende a él un piso en la calle Maudes 183, que no existe. Y el notario hace escritura pública. Evidentemente no va al registro. ¿Y cómo blanquean el dinero? Se van al juzgado y la empresa Pepe Pérez Sociedad Limitada reclama al administrador único que le pague el piso. Y se allana. Y el juez le pone una sentencia de allanamiento. Estaban blanqueando todo el dinero que no se había producido de la compra-venta. La ley
aparece desarrollada en todos y cada uno de los aspectos la Ley 10 del 2010 con las reformas del 2013 y las del 2014. Tenemos un Real Decreto que desarrolla la Ley de Blanqueo de Capitales, que es el 304 del 2014 de 5 de mayo. Y ahora viene el problema que Europa ya nos está diciendo: hagan ustedes algo, que es la cuarta directiva, que es la Directiva 2015/849 de 20 de mayo del 2015. Ya sé que alguno de ustedes me va a decir: bueno, realmente no tenemos por qué transponerla hasta el año 2017. Es verdad. Pero ya está diciendo: oiga, el 2017 se deroga la Directiva tercera y entra en funcionamiento la Directiva cuarta. Y no les vamos a dejar a nadie en Europa que siga teniendo el régimen de la tercera directiva. Con lo cual, la cuarta directiva tendrá que estar sí o sí traspuesta a España en el 2017. ¿Y qué particularidades presenta esta cuarta directiva que nos exija mayor celo? Pues miren, a lo mejor no empiezan a sonar las entidades de crédito, que son responsables y por tanto obligadas, las entidades financieras, que bueno, también vienen las segundas, pero yo llamo la atención de 4 personas y de aquellas personas que hasta ahora no aparecían mencionadas. En primer lugar, dice que todas las operaciones superiores a 10.000 euros que pasen por alguno de estos funcionarios se debe de decir al Banco de España. Y los funcionarios son auditores, contables externos, asesores fiscales, notarios, profesionales del derecho independiente, ya sea actuando por sus clientes o por cuenta del mismo, en transacciones financieras o inmobiliarias, gestión de fondos, valores, creación o funcionamiento de fideicomisos, sociedades, fundaciones, estructuras análogas. La actividad, dice, la actividad se podrá referir a tráfico de estupefacientes, a actos de cualquier tipo que conlleven un menoscabo de la función pública. Ni que decir tiene las actividades de organizaciones delictivas, intereses financieros, casos graves, corrupción, todos los delitos incluidos. Y sobre este tema les quiero poner de manifiesto una de las cuestiones que en Europa está siendo objeto de mayor debate, que es a las personas a las que consideran en principio con visos de duda: jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros, subsecretarios, secretarios de Estado, diputados al Parlamento, miembros de órganos legislativos o similares, miembros de órganos directivos de partidos políticos, magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales, hasta altas instancias judiciales, cuyas decisiones no admitan normalmente recurso salvo en circunstancias excepcionales, miembros de tribunales de cuentas, de consejos de bancos, embajadores, encargados de negocios y alto personal militar, miembros de los órganos administrativos, de gestión, supervisión de empresas de propiedad estatal, directores, directores adjuntos, miembros del Consejo de Administración, función equivalente o de una organización inferiores. Los familiares ya no solo hablan del cónyuge o de las personas asimilables al cónyuge, sino que ya hablan de los padres de las personas del medio político. Habla de personas allegadas, habla de direcciones, de directores, de empleados, de servicios, cómo los propios juegos de azar les deben de participar quienes hacen apuestas en sus casinos. Esos grupos de empresas ya nos hablan del dinero electrónico, ya nos hablan del banco pantalla. Y lo más importante, y con esto quiero prácticamente terminar, aunque voy a dedicarme nada más que 2 minutos a la circular de 1 del 2016,
Europa ha regulado la situación por un reglamento de transferencias de fondos y el reglamento es de obligado cumplimiento 2015/847. Así que antes decíamos directiva 2015/849, bueno, pues ahora el reglamento es 2015/847 sobre transferencias de fondos. Y aquí Europa en el año 2015 dijo: tenemos que llegar a acuerdos con países cercanos a Europa y que pueden llamarse paraísos fiscales. Y tenemos una decisión, la decisión 2363 del 2015 con el Principado de Mónaco de 16 de diciembre, que salió publicado el día 17 de diciembre del 2015, en donde se exige al Principado de Mónaco que cumpla todos los elementos de los reglamentos europeos referidos al blanqueo de capitales. Pero no se ha quedado ahí la Unión Europea. Saben ustedes que recientemente en Andorra se ha tenido que hacer una intervención. Bueno, pues hay una decisión de la Unión Europea de 26 de enero del 2016, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de enero del 2016, que entrará en vigor el día 15 de febrero de este año 2016, en donde le dice a Andorra que tiene que cumplir lo mismo que el Principado de Mónaco, con todos los reglamentos del blanqueo de capitales, si quiere seguir teniendo un tratado de reciprocidad con ellos. No quiero terminar este tema del blanqueo de capitales sin hablar de la lista Falciani. La lista Falciani ha sido muy denostada. En este momento, la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 9 de diciembre del 2015, ha dado validez a la lista Falciani. Así como en Suiza se ha entendido que era una lista ilícitamente obtenida, en España se le ha dado validez. Por tanto, no sé qué es lo que nos va a conllevar este supuesto. Nos va a conllevar, en principio, que todos los datos que la lista Falciani aparecen se toman al menos con veracidad presunta, al menos, y luego ya se verá. Y por último voy a entrar en la circular 1 del 2016, de 22 de enero del 2016. No teníamos claro, porque teníamos algunas dudas, que de la persona jurídica nos respondía la persona jurídica, el representante legal, el administrador de derecho, y el administrador de hecho era aquella persona que, sin aparecer en ningún lado, tenía acceso a las cuentas o hacía disposiciones de dinero. Esto es el informe Olivencia en 1985 o el informe Aldama antes de la constitución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el año 2007, cuando no pudimos transponer la segunda parte de las directivas MiFID. Pero ahora, en esta circular, yo les he mencionado y les menciono con especial duda la que me produce que aquí la Fiscalía va a imputar a todas las personas que tengan, dice, los directivos son o las personas con poder de representación de la sociedad. Es decir, que a los consejeros delegados o los representantes voluntarios le puede llevar imputado la Fiscalía por cualquier delito fiscal. Trasladarle a ustedes que creo que es excesivo. La Fiscalía, para justificarlo, dice, bueno, como están autorizados para poder tomar decisiones en nombre de la persona jurídica, responden por la persona jurídica. Hombre, yo tampoco dejar a la persona que era la que hacía todo dentro de la empresa fuera de la responsabilidad penal
pero por el hecho de estar autorizados para tomar decisiones en el sentido, pues como se hace por parte de los directores financieros. Esto es una buena inversión, pero luego el que desembolsa el dinero es la persona jurídica por medio del acuerdo del Consejo de Administración. Llevarla al director financiero porque diga esto es una buena inversión, yo creo que es excesivo. Pero yo, como les he dicho, les traslado los últimos datos que tenemos hasta el día de hoy que yo conozca. Desde el 22 de enero del 2016 a hoy no he podido traerles más datos nuevos. Con esto creo que es suficiente. Les agradezco a todos ustedes la atención que han prestado y si ustedes quieren estoy a su entera disposición para las preguntas que consideren oportunas. Dígame usted. Sí. Dígame. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a intentar enfocar la pregunta sobre el fraude y el ámbito no que perpetran los abogados para terceros, sino el que sistemáticamente perpetran ellos mismos en su propio beneficio y disfrute. Y uno pensará pues, en la carrera, los grandes despachos internacionales. No, en turno de juicio. En el turno de juicio hay unos índices de fraude colosales. No se declara nada de lo que puedan ingresar, pero lo que hay también es blanqueo, porque, por ejemplo, y como aquí seguro que hay algunos que no son españoles, puede que tengan un compatriota que por las razones que sean esté en prisión preventiva. Y en esas circunstancias, pues bueno, le siguen al abogado de oficio. Es muy difícil encontrar un abogado de turno oficial, hay honrosas excepciones, cuidado, no quiero generalizar, pero hay honrosas excepciones que algunos cónsules conocen, pero también conocen la pauta general, y es que la segunda visita del abogado de oficio a prisión o la paga el preso, o la pagan los familiares, o la pagan los allegados, y las pagan desde la chimbamba hasta allá donde esté. Entonces yo estoy intentando que los cónsules vigilen un poquito, porque es su función de asistencia consular, lo que está ocurriendo con el turno de oficio. Se está llenando la boca al Colegio de Abogados de Madrid de por la justicia gratuita digna. Eso es lo más sospechoso que pueda haber. Y tengo casos probados. Y además tengo manifestaciones públicas en frente de la decana del colegio. Mi esperanza es que no tanto los jueces de vigilancia penitenciaria que tienen una labor más garantista, más pasiva, sino los nuevos fiscales de vigilancia penitenciaria que si tienen alguna razón de ser es impedir la extorsión del abogado al preso. Si quiere datos, le puedo ir señalando a la directora, lo que la directora del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid, que es funcionaria, porque se le aplica el artículo 24 del Código Penal de los funcionarios, todos los efectos, y tenemos ahí una cosa internacionalmente vergonzante, porque en los presos preventivos que vuelven a sus países, hablan de los abogados en cualquier país, entre los más sospechosos. Pero sí hay que ver las cosas que pasan con los abogados españoles en los turnos de oficio en los territorios de las instituciones penitenciarias. Y todo eso es negro. Y hay blanqueo. Y además luego pagos en especies. Y hay lo peor de lo peor de lo peor desde hace años en cifra negra desde la más rigurosa criminología. Es decir, delitos efectivamente cometidos, pero que nadie puede estar en condiciones de denunciar y nunca se instruye, por lo tanto jamás se juzgan, no hay jurisprudencia. Bueno, yo sobre ese particular desconozco la incidencia que podamos tener. Sí le puedo decir que el delito fiscal ha sido un accesorio del blanqueo de capitales a partir del 1 de julio del 2015, con lo cual, en principio, estamos poniendo alguna medida para que esto se produzca. Desde el 1 de julio del 2015 se van a hacer medidas por medio de la Oficina de Gestión y Recaudación de Recuperación de Activos, pero la hemos empezado a desarrollar, aunque ya teníamos anteriormente una incidencia en el SEPLAC, pero realmente la hemos empezado a desarrollar a partir del 24 de noviembre del 2015. Entonces, todos estos datos, está muy bien que usted lo plantee, pero que los jueces y sobre todo el legislativo tiene que ir dando soluciones una vez que llega el caso.
en principio observamos que el delito fiscal era un accesorio del blanqueo de capitales, ya está reconocido así, ya el blanqueo de capitales no es necesario que sepamos la comisión de un delito, sino que ya de antemano es un delito autónomo y diferente. Ahora, si usted me plantea el tema del turno de oficio, yo creo que el Colegio de Abogados está facilitando a la agencia tributaria información de a quién paga y cuándo paga. El problema no está en los fondos públicos que paga la comunidad. No, sí, ya sé por dónde va. Está en la cantidad que se percibe que no se firma recibo alguno. Además, el problema está en que, en primera instancia, en los juicios civiles que se conceden muchas justicias gratuitas para juicios civiles, o sea, olvidándonos de los presos. Cuando se gana un pleito y los abogados de oficio a veces, a pesar de tener abogados de oficio, se puede ganar algún pleito. Entonces, ellos se toman lo que ganan, la indemnización de la parte, como el pago de honorarios. Y eso es un fraude y no facturan nada. Y la indemnización a la parte es de la parte, no del abogado que tiene que facturar, no facturar sus honorarios con su IVA, no factura ningún honorario. Eso ya sabe usted que un despacho muy reconocido ha sido juzgado y condenado de conformidad recientemente. Y argumentaba eso, pero de conformidad llegó a una conformidad por 2 años de prisión. Yo, es que, claro, los delitos fiscales lo que no puedo dar es nombre. Sí, bueno, a caballo de la pregunta del compañero, se ha hablado mucho de la cuestión de la desaparición del dinero metálico como herramienta para limitar el fraude fiscal, la economía sumergida, y pues, me gustaría saber su opinión, porque se ha hablado mucho en el caso de Dinamarca, que realmente tiene capacidad porque su moneda es distinta, no está en el euro, y tiene toda la capacidad para ejercer política monetaria, la corona. Me gustaría saber su opinión, si cree que podría ser una solución, no sé si total, pero al menos parcial, para limitar el fraude y el blanqueo de capital, que es totalmente digital. Mire, en el caso este que yo le he comentado del Little Bitcoin y los Bitcoin, precisamente ese fue el planteamiento por medio del cual nosotros le pudimos descubrir. Mi opinión es que no tenemos los medios materiales suficientes para sustituir el euro por una moneda para evitar el blanqueo. ¿Qué solución hay? Hablando con los homólogos alemanes nos dijeron de restringirnos monedas, o sea, en vez de facilitarnos durante unos años que no tuviésemos billetes de 500 euros. Y de esa forma, el que fuese con un billete de 500 euros se sabría. Pero usted va a un banco y quiere hacer una transferencia de 800 euros y le dan 500 euros y 300. Y dice, entonces, ¿cuándo va a salir eso? Es difícil. El tema de blanqueo de capital, hombre, fijando obligaciones a los abogados, fijando obligaciones a los notarios, fijando obligaciones a los bancos, fijando obligaciones donde pasa el dinero. No digo que el 100% lo denuncie, pero si hubiese nada más que un porcentaje, el 20%, sería suficiente. El problema es que estamos volviendo otra vez a la burbuja. Ahora vuelven los bancos, a la gente que hemos pagado todos nuestros hipotecas y nuestro coche de toda la vida, ahora vuelve al año 2005-2006. Dicen, no, es que le queremos dar un crédito, si es que no lo necesito, no, si es que si no necesito garantías. Y claro, si queremos por un lado quitar el blanqueo de capitales, que es lo que yo considero que debería hacer, y por eso esas directivas y por eso este empeño en que se legisle, Dinamarca sí lo puede hacer, porque Dinamarca el 89% es dinero que pasa por cuentas corrientes. Sin embargo, hoy en Madrid
Hay gimnasios, de 1.500 y 2.000 socios que se paga de mano en mano, que no tienen cuentas corrientes. En Madrid capital. Ya no le estoy diciendo un gimnasio de un pueblo, tal. Madrid capital. Es muy difícil, de verdad. O sea, yo sobre esa materia monetaria podría ser sustituirlo por Bitcoin. Dinamarca no plantea sustituirlo. No. Exigir la referencia electrónica en todos los casos. Bien a través de tarjeta monedero, que Sí. referencia al metálico, o bien mediante tarjeta de crédito, transferencia, entonces siempre quedaría el registro. Sí, el problema que ocurre en estos supuestos es que, o sea, un taxi, por ejemplo, pagaríamos con esas tarjetas, que no importa cuando es nuestra cuenta corriente. Pero ¿cómo haríamos una transmisión con pago fraccionado? Que es aquí muy habitual. En Dinamarca no, pero aquí sí es muy habitual. Es decir, te debo 100.000 euros y se va a pagar en 50 mensualidades, sin utilizar letra de cambio. Es decir, el pago parcial. Imagínese usted que por dinero electrónico paga 10.000 euros, 3.000 euros un día, 7.000 euros el siguiente. Es que nuestra legislación dice el pago parcial, si lo asume la otra parte, se admite. Incluso el pago por un tercero. Imagínese usted que quiere pagar una deuda mía. Esto está asumido como pago. ¿Cómo lo podríamos hacer con la tarjeta suya o con la mía? Es decir, yo tengo una deuda con usted y usted me dice, no me pagues a mí la deuda, págasela a mi vecino. ¿Cómo le pago yo la deuda a su vecino si él y yo no tenemos deuda alguna? Y ahora sí, porque yo le hago un ingreso a él por el pago realizado por usted. O sea, yo le imputo el pago. Es que nuestro Código Civil tendría que modificarse. Bueno, ya no le digo el Código de Comercio. Ahí tenemos lagunas por todos los lados. Pero muy difícil. Dígame. Disculpe. Ya. Discúlpeme que tengo allí a la ponente. Vamos, si no le importa, un receso mínimo y empezamos con la ponente que tenemos con nosotros. Tenemos, gracias a Dios, una de las magníficas ponentes. Bueno, muchas gracias. Si alguno de ustedes quieren copia de la conferencia, se lo dicen a Cristina y se lo mando todo por ordenador y así tienen ustedes acceso a todos los datos de la conferencia. Bueno, y entonces, para no hacerle esperar mucho a la posterior ponente y que ustedes... Sí, denunciamos eso por... Sí. Porque los dos somos jueces. Él es magistrado y yo de otra manera. Esto quería decir. Vamos a ver. La comisaria no puede venir. Entonces, pide el rector que sea, si es posible, la continuación de lo que él ha hablado. O sea, que yo soy juez de los tribunales totales. Y entonces, yo esa conferencia la tenía que dar. ¿Qué os parece? Y si no, parte. Yo estoy creo que lo que está comentando Juan Antonio es continuación de lo que estamos enseñando. De otra manera, no de lo mismo el tema. Dentro de los tribunales, de otra manera. Os lo iba a decir otro día, creo que claro. Pero, tenid la fe, ¿eh? Nadie se siente obligado a nada. Bueno, señores, si le parece bien, nos dejamos 5 minutos que descansen. Por 10 minutos. 10 minutos a las 8 y a las 8:30 pues hemos terminado. Yo antes anoche estoy terminando. La persona que el presidente Rajoy parece ser, vamos a ver, le ha dicho al rey que a lo mejor, que ahora mismo no tiene observatorio, pero que a lo mejor forma gobierno. Eso está ya en el telefonito. Esa es la última noticia.
están los policiales. Monseñor, es que está muy bien informado. No,